Bien es sabido que no me gustan las ceremonias, no me gustan los protocolos, y que yo fui un niño que sufrió durante años las ceremonias al patio de escuela, bajo el sol, y nunca me acordaba de qué trató la ceremonia. Y sin embargo, tengo que reconocer lo mucho que me gustan las bandas de guerra. Cuando suena el clarín y redoblan, uy, sí se me mueve. Y tengo que decir que canto fervorosamente el himno. Y lo canto además en términos de lo que vivimos, lo que estamos viviendo, lo que significa. Cuando a mitad del himno que cantamos, que por cierto no es el real, al real le hemos mochado 4 estrofas porque eran horribles y eran reaccionarias y hubo que eliminarlas de la versión oficial del himno y lo recortamos. Cuando suena el Maciosare, un extraño enemigo, no me queda de otra que decir, bajo la continua presión del imperialismo norteamericano, de los alardes del demente Donald Trump desde Estados Unidos, la amenaza de intervención en México está en el aire, y el grito del himno de un soldado en cada hijo te dio resuena, para que te pongas a pensarlo, cómo puede responder este país ante cualquier tipo de agresión extranjera e imperial. Por otro lado, mi fobia contra los protocolos es que hemos adoptado una serie de rutinas que venían del pasado, que se instituyeron en el juarismo con el imperio de Maximiliano derrotado, y la inercia las hizo caminar. Por ejemplo, cuando saludamos a la bandera con saludo civil, el famoso saludo del brazo cruzado sobre el pecho, pues cuando dice el protocolo original, cuando pasa la bandera, y no cuando dice el locutor saludar ya. Esta normativa que se ha creado y que viene en todas las escuelas y empieza desde la primaria y llega hasta el fin de los mundos, lo que hace es privar de contenido los contenidos. Y cuando decimos vamos a celebrar a los niños héroes, ¿cuáles? ¿Cuántos? Porque la historia oficial que se instituyó en años pasados es que hay 6 niños héroes. Pero los cadetes que defendieron el colegio militar contra una invasión armada norteamericana no eran 6, eran más de 100. Los muertos fueron 6, pero los que combatieron fueron cientos de adolescentes que violentaron sus armarios donde estaban escondidas las armas y contra las órdenes del director del colegio militar tomaron los fusiles y empezaron a dispararle a los gringos que subían por las lomas del castillo de Chapultepec. Y cuando dicen el inicio de la independencia, ¿qué tipo de hidalgo recordamos? ¿Cómo lo recordamos? ¿Cuál es el gran problema? Y esto es lo que me trae realmente a estar con ustedes, que es necesitamos cada vez más volver a hacer de la historia de México algo vivo, algo no retórico, algo desprovisto de estatuas que no dicen la verdad, de nombres de calles que nadie sabe quién se las puso y cómo se las puso, de nombres de plazas, de aeropuertos, y volverle a dar contenido a la historia de México. Volver a encontrarnos al verdadero Morelos y su segunda batalla por la independencia, revisar los comportamientos de nuestras regiones en los conflictos de la revolución, hacer de la historia algo caliente, ameno, apasionante, divertido. Y esa es una tarea de la Secretaría de Educación Pública y de ustedes, maestros. Tenemos que volverle a dar calor a la historia. Me trae aquí una de las intenciones, por un lado, la proliferación en el Fondo de Cultura de centenares de clubs que reciben libros gratuitos y que se han estado creando por todos lados. Hoy tener una medida exacta de cuántos clubes de lectura hemos creado en Tlaxcala, cuando entreguemos y regalemos libros a todas estas comunidades organizadas, muchas de ellas en escuelas. ¿Qué libros? ¿Cómo leerlos? ¿Cómo fomentar que se discutan? Y me trae aquí, pues, el eco de esto.
el nacimiento de una librería. Una librería construida sobre un pacto entre la Secretaría de Educación de Tlaxcala y el Fondo de Cultura. La cocinamos, nos tomó un año cocinarla, porque somos más lentos que el caballo del malo, tanto el Fondo de Cultura como la Secretaría de Educación de Tlaxcala. Elegir el lugar, aquí se puede, es viable, cómo la financiamos, cuántos libros debe tener, y el resultado es una bella, bella, bella librería. Y por lo tanto, los ecos que puede tener una bella librería. Hablando con el secretario de Educación, la idea de él es que esta librería se forme un centro que ofrezca descuentos extra a las comunidades adolescentes y de niños, que vengan clubes de lectura, que haga actividades continuas de lectura en voz alta, difusión, comprensión, intercambio, canje, trueque, todas las variantes que una librería puede alimentar. Y luego, desde luego, dar servicio a los maestros y a los que recorren estos edificios por razones de trabajo. Vienen adelante algunas operaciones grandes. Esta librería, al igual que muchas más, va a distribuir libros de 25 para 25, libros de regalo para adolescentes en la mejor colección que se vaya a publicar en toda América Latina y simultáneamente, si todo va como queremos que vaya, el día 22, Claudia va a estar cortando con un cóter cajas de libros para repartir en el Zócalo, y el 23 estaremos en Tlaxcala regalando libros en esta librería, en la otra librería y con la Secretaría. Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Serán tlaxcaltecas, compañeros. Ya se acostumbraron a que la culpa de la caída de Tenochtitlán son los tlaxcaltecas. Mentira. La culpa de la caída de Tenochtitlán la tuvieron los aztecas por andar chingándole la borrega a los tlaxcaltecas antes de tiempo. Por cierto, en esa librería está el gran libro que se acaba de producir sobre la verdadera historia de la batalla de Tenochtitlan, donde salen muy bien parados los tlaxcaltecas originales. No voy a entrar aquí en el debate. Guárdeme el cielo. La única vez que entré en el debate fue en los campamentos que había en Reforma, cuando trataron de defenestrar a Andrés Manuel, donde yo di 52 conferencias en 51 días, incluso un día di 2, y en una de ellas se me ocurrió contar la historia de la verdadera batalla de Tenochtitlan, y me brincaron los aztequistas, gacho, 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 y uno dijo, y es mentira lo de que hacían sacrificios humanos, y entonces las pinches pirámides, porque tenían, por cierto, niños, yo soy muy, muy mal hablado, entonces hagan caso de lo que digo, no, pero no de las palabras que yo uso, esas déjenlas para el rato. Y yo decía, y en los hoyitos, en las esquinas de la pirámide, para que corriera la sangre, esos para qué los quería. Y bueno, me bombardearon, me arrinconaron, hasta que de repente se empara en la parte de atrás estábamos sentados en el suelo, no sé si recuerden los campamentos de defensa de la democracia, sentados en el suelo miles de compañeros a lo largo de toda Reforma, y yo ya estaba azorrillado. Había tenido éxito hablando de Pancho Villa, de Morelos, pero aquí defendiendo a los tlaxcaltecas ya no me iba tan bien, hasta que de repente se paró un maestro grandote, grandote, fornido. Dijo, con perdón para los que tengan los oídos débiles, ya chingamos, Paco, yo soy tlaxcalteca y llevo maestro de normalista, y llevo 25 años con que ahí van los pinches, las culpas de los tlaxcaltecas. No. Y entonces, como era de buen tamaño, se puso al lado mío y gané la batalla por default. Tengo que agradecerle a un maestro tlaxcalteca, y he ido ya a 4 normales en Tlaxcala a agradecer ese acto que me salvó del linchamiento en los debates. Pero al fin y al cabo eran debates y era sano porque discutíamos la historia, hablábamos de ella. No era algo ahí para recortar estampitas y pegarlas en el cuaderno. Y toda la revolución que hoy existe en la historia, hay que darle ese sentido. Necesitamos volver a contarnos la historia de manera ágil, agradable, conflictiva, crítica, y volverla material de identificación. Y eso ayuda una librería. Pero más va a ayudar esta librería, que lleva el maravilloso nombre de Nelly Campobello, la mejor narradora de la Revolución Mexicana,
cuyos cuentos son accesibles y además tenemos ediciones de cuentos de Nelly por 12, 15 pesos y es maravillosa. Y durante mucho tiempo fue eliminada de los grandes narradores de la Revolución Mexicana por una versión machista que hacía de Martín Luis Guzmán y de Muñoz los mejores, cuando ahí estaba Nelly escondida, que sin duda es la mejor. Bien, una librería es civilización contra barbarie. Lo que pasa es que hay que sacarle jugo, porque si no una librería son libros puestos en estante que llegan los marcianos a revisarlos. Y si los marcianos no cobraron la quincena, nomás a revisarlos, ni siquiera comprarlos. Entonces, precios bajos para los libros, muy importante, calidad en la exhibición y activación. Desde ahora, y esto lo he conversado con Homero a lo largo de esta mañana, vamos a meterle galleta a la activación de las 2 librerías que hay en Tlaxcala, los clubes de lectura, las salas de lectura, el pase del libro bus y la interacción, para que volvamos de la lectura lo que es un placer que tiene un profundo contenido creativo, nacionalista, vinculado a la soberanía, revolucionario y en último caso, leer afecta las neuronas averiadas de las cuales los mexicanos todavía tenemos un chingo. Muchas gracias por su paciencia y su respeto al irrespetuoso Paco Ignacio Taibo, pero la librería está, ahí está la librería, y esa es la victoria. Gracias.